Vamos a continuar con el estudio de la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos a iniciar desde el verso 43. Con la ayuda del Señor, vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Lucas. Recordemos que estamos en el momento en que María decide ir a visitar a su prima Elizabeth, que ya en avanzada edad Dios hace un milagro para que ella quede embarazada de un bebé, el cual llevará por nombre Juan, y a futuro lo veremos como Juan el Bautista. Dice el verso 43 en manera de pregunta: ¿por qué me ha acontecido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Es una pregunta y exclamación que hace Elizabeth, dando a reconocer y a entender que el fruto del vientre de María, Jesús, es el Señor, es Adonai, a quien que merece recibir toda gloria y toda honra. Verso 44. Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y vamos a pausar un poco para poder dar a conocer la riqueza y profundidad de esta declaración de Elizabeth a María. Elizabeth dice que apenas escuchó la voz del saludo de María, la criatura, el bebé que estaba dentro de Elizabeth, Juan, se llenó de gozo. Dice que la criatura saltó de gozo en el vientre de la mamá. Hay una canción bien hermosa que dice al Señor: tú eres mi gozo, tú eres mi gozo, y en ti, Señor, se regocija mi ser. Y es interesante ver que aún en el vientre de la mamá, la criatura puede experimentar el gozo de la presencia de Dios. Y esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque vemos que Dios en su infinito amor y grandeza obra con poder incluso en el vientre de las mamás. El lugar más seguro para los bebés es el vientre de una mamá. Tristemente en esta generación parece ser el lugar más inseguro para un bebé. Pero damos gracias a Dios porque Dios puede llenar de gozo nuestras vidas aún desde el vientre de nuestras mamás, como le sucedió a Juan el Bautista. Por eso es de vital importancia como padres poder bendecir a nuestros hijos aún en el vientre de su mamá. Es importante orar y guiarlos en la instrucción del Evangelio, como dice la palabra de Dios, como Dios nos manda a hacer con nuestros hijos. Día y noche, tarde, en la mañana, poder predicarles el Evangelio, recordarles las palabras de nuestro Dios, porque ellas son vida y ellas producen en nosotros gozo. Así que este gozo lo experimentó Juan el Bautista desde que era un bebé. Y eso no solamente fue sentido por el bebé, sino que también la madre vio cómo su vientre se llenaba de gozo, su bebé, al escuchar el saludo de María. Y no fue decir que María la saludó y se llenó de alegría, sino es el hecho que el Hijo de Dios estaba en el vientre de María, que la gracia de Dios acobijó a María. Y este fue el motivo de la alegría y del gozo de la criatura, del bebé que estaba dentro de Elizabeth. Podríamos también llegar a decir que cuando
nos acercamos a la presencia del Señor, hay un gozo maravilloso. Así como cuando las personas experimentaron que se acercaba Jesús a ellos, sentían este gozo. Cuando Jesús se acerca a nuestras vidas, hay un gozo increíblemente difícil de poder expresar. Lo que sí sabemos es que este gozo y esta alegría que nos invade expulsa y echa fuera todo temor, echa fuera todo dolor, echa fuera toda desesperanza y llega a nuestra vida la paz y el gozo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se acerca a nosotros como aquel buen pastor que busca a su oveja perdida, ese momento de reconciliación, es el momento de salvación, es el momento cuando, si ponemos la comparación de la oveja y de nuestras vidas, estábamos perdidos, estábamos esclavizados por el pecado, estábamos llenos de dolor, llenos de tristeza, de ansiedad, de amargura, de estrés, porque nosotros por sí mismos y lejos de Dios estamos perdidos. Lejos de Dios estamos sin dirección, como aquella ovejita sin su pastor. Pero cuando llega el pastor a su encuentro, de seguro esta ovejita se alegra, de seguro esta ovejita vuelve a tener esperanza. No solamente el pastor encuentra a la oveja y ya, Él la pone en sus hombros, Él sana sus heridas y Él la carga de vuelta hasta el redil y allí la protege, la sustenta y la alimenta. Del mismo modo el Señor Jesucristo vino a nuestro encuentro, nos rescató de lo vil y menospreciado, como dice la Escritura, nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable, sanó nuestras heridas, nos puso en sus hombros y nos ha llevado de vuelta al hogar, al redil. Ahora no somos enemigos de Dios, sino somos hijos e hijos amados, con esperanza de vida eterna en el reino de los cielos. Este gozo que el Señor nos da cuando nos encontramos con Él es un gozo maravilloso, indescriptible, pero que toda persona que ha tenido su encuentro personal con Jesucristo, que por la gracia de Dios los ojos de aquella persona han sido abiertos y puede ver la hermosura de Jesús en las Escrituras, ahora esta persona experimenta un gozo incomparable, incambiable, no negociable, que de seguro es el tesoro de cada creyente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué bonito, Juan el Bautista desde pequeño lo experimentó. Y qué bonito nosotros como creyentes, en el momento exacto en el cual Dios quiso rescatarnos, ha venido este gozo a nuestras vidas, un gozo que no se va, un gozo que aumenta con el tiempo, un gozo que nos fortalece aún en medio de la aflicción y aún en medio del dolor. Seguimos leyendo el verso 45. Y bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que fue dicho por parte del Señor. Una vez más, Elizabeth está hablando con María y está como expresando una frase, tal vez alguien que escuchara a Zacarías, no sé, invitados, o ella misma estaba expresando esa exclamación, diciendo que es bienaventurada la que creyó. Es bienaventurada la que creyó que la palabra que Dios da tiene cumplimiento. Elizabeth tenía una edad avanzada, no sabemos cuántos, tal vez 80, 90, 95 años tal vez, en la cual ella ya había en un 100%, tal vez un 90%, perdido la esperanza de tener la posibilidad de quedar embarazada. Pero al darse cuenta que para Dios no hay nada imposible, ella exclama y dice bienaventurada, refiriéndose a María, que creyó en la promesa del Señor. Y yo creo que esta palabra debería enseñarnos a todos y darnos a entender esta verdad, que es bienaventurado todo aquel que cree en la palabra del Señor.
Es bienaventurado todo aquel que confía en la palabra del Señor. Es bienaventurado todo aquel que verdaderamente ha puesto su fe en las promesas del Señor. Y bienaventurado todo aquel que confía con todo su corazón que el Señor tiene poder para cumplir lo que promete. Pues el Señor no miente. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor es fiel. Como decía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en verdad te digo, de cierto te digo, sus palabras son verdad y sus promesas se cumplirán, porque como en la creación del universo, Él dice, Él hace y Él llama, con su poder crea, obra. Desafortunadamente, a causa del pecado es que surge en la persona, en todo ser humano, la duda. Pero a través de nuestro diario caminar con Cristo y a través de escuchar su palabra, es que nuestra fe aumenta, nuestra confianza en el Señor crece y nuestro gozo en Él. Así como los discípulos cuando caminaban detrás de Jesús durante 3 años, aprendiendo de la grandeza de sus enseñanzas y del poder del Hijo de Dios, se maravillaban. Los evangelios registran en muchas ocasiones que los discípulos al verles se maravillaban no solo de los milagros de Cristo el Señor, sino de sus enseñanzas, de su vida, de su perfecta obediencia al Padre, de su amor. Así que es bienaventurado, como dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que dichosos somos y doblemente felices todos aquellos que creemos las palabras de nuestro Dios registradas en este precioso libro, la Biblia. Qué bonita exclamación la que hace Elizabeth. Y una vez más Elizabeth exalta a Dios como Señor, porque dice, bienaventurado aquella que oyó la palabra de Dios y creyó el cumplimiento del Señor. Señor, una vez más de nuestras vidas, Adonai, el dueño de todo, el soberano, Kyrios en griego, el Señor, pero no un Señor cruel y tirano, sino un Señor que es justo, que es sabio, que es maravilloso, que es lleno de amor, infinito en misericordia y gracia, y que es santo, santo, santo. Verso 46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. A este cántico se le conoce como el Magnificat, en griego, que significa magnificar. Es la oración y expresión de María engrandeciendo a aquel que merece toda gloria, exaltando a aquel que es digno de alabanza. Por eso en estos versos les voy a pedir paciencia, mis hermanos, porque me gustaría ir despacio para poder, a través de este canto de María, de esta exclamación, poder nosotros comprender la grandeza de nuestro Dios y Padre, y que así como María nosotros podamos también engrandecer y exaltar el nombre de nuestro Dios cada día de nuestra vida. Verso 46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Una vez más, nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. La Biblia enseña claramente que Dios del polvo de la tierra nos formó. Cuán grande es su amor para con el ser humano, ya que con la naturaleza y los animales el Señor dijo y fue hecho, habló, y con el poder de su voz creó. Mas con el ser humano
Él nos formó del polvo de la tierra. Él nos formó del polvo de la tierra con sus manos y sopló en nuestra nariz aliento de vida. Según la Escritura, nosotros tenemos este cuerpo hecho del polvo de la tierra, pero también tenemos dentro de nosotros ese aliento de vida que el Señor sopló, que es nuestra alma, o también se le llama espíritu. Y de lo más profundo de nuestro ser, engrandecemos al Señor. Me encanta esta frase de María, porque contrarresta su exclamación a lo que el profeta Isaías dijo: este pueblo de labios para afuera me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podríamos decir que este pueblo de labios para afuera me honra, pero su alma no me alaba, no me adora. Pero María aquí dice mi alma. Podríamos decir que María está diciendo: de lo más profundo de mi ser, de mi corazón, engrandece al Señor. Todo lo que soy engrandece al Señor, no de labios para afuera, sino verdaderamente desde lo más profundo de mi ser. Engrandece al Señor mi alma, engrandece al Señor mi vida, mi corazón, todo lo que soy engrandece al Señor. Y sigue diciendo María en el verso 47: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Una vez más vemos que María está dándole 3 atributos a este ser divino, creador de todo. Y María dice: de lo más profundo de mi ser, yo engrandezco al Señor. Desde lo más profundo de mi ser, desde mi alma, desde mi espíritu, yo engrandezco al Señor, exalto al Señor, alabo al Señor, adoro al Señor, me regocijo en Él. Pero da 3 títulos preciosos. Uno es Señor, otro es Dios y otro es Salvador, dándonos a entender que María tenía claro, al igual que Elizabeth, al igual que Zacarías, los padres de Juan el Bautista, que nuestro Creador y Padre es Señor, que nuestro Creador y Padre es Dios. Teos es Dios, Elohim. Y además María reconoce que Él es el Salvador. Es uno de los puntos claves y pilares que todo creyente debe tener en cuenta. Todos nosotros somos pecadores y que solamente en Dios hallamos la salvación. Como más adelante dirá Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús el Salvador, señalando al Cordero de Dios, señalando al Hijo de Dios, señalando el camino, la verdad y la vida. El Salvador enviado por Dios, como dice Jonás, la salvación es del Señor. María reconocía que era pecadora y que necesitaba sí o sí un Salvador. Y ella reconoce a Dios como Señor y como Salvador de su vida. Por lo tanto, decide con todo su ser y de lo más profundo de su ser engrandecer el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. Y esta exaltación a Dios, este reconocimiento a Dios, este entendimiento de que somos pecadores y que le necesitamos a Él para la salvación,
llena nuestro ser de regocijo. María dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es imposible no regocijarnos en nuestro Dios. Es imposible no tener alegría y esperanza y felicidad al saber que hemos sido rescatados de las tinieblas, que ya no somos esclavos del pecado. Aún desde pequeñitos en el vientre, como le sucedió a Juan, se regocijó en la presencia del Señor. Cuánto más nosotros que ahora tenemos el entendimiento y que por la gracia de Dios las vendas de nuestros ojos han sido quitadas y los tapones de nuestros oídos han sido quitados, y ahora tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio y ver la hermosura de Jesús. Ahora nosotros, escuchando el Evangelio, tenemos aún mayor gozo de saber que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha rescatado, de que tenemos un Salvador, de que no estamos perdidos ni solos, sino de saber que Dios es nuestro Señor y Salvador. Cuán gozo y alegría, como dice la Escritura, hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando el Espíritu de Dios hace esa obra en el corazón del ser humano, transformando ese corazón de piedra por uno de carne, para que esta persona, ya con el regalo de la fe, pueda arrepentirse, cambiar de pensamiento y entender que solamente en Jesús hay salvación. Vamos a leer el verso 48, un pedacito para terminar ya este mensaje. María dice, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Una vez más entendemos que cuando una persona ve la grandeza del Señor, solamente queda nosotros reconocer nuestra pequeñez y necesidad de su salvación. Como el apóstol Pablo lo dice en las cartas que escribió. Primeramente dice, y he aquí yo el último entre los apóstoles. Años después dice, y he aquí yo como el más pequeño entre los santos, entre los creyentes, ya baja el cargo de apóstol creyente y lleva más años conociendo al Señor Jesús, y dice después, y yo, el primero entre los pecadores. Entre más conocemos al Señor, nos damos cuenta que necesitamos más. ¿Y quién es aquel que más necesita al Señor? ¿No es el primero entre los pecadores? Así que llegamos a la conclusión, después de conocer al Señor y su grandeza, su majestad, reconocemos que somos pequeños, reconocemos que somos los más necesitados, reconocemos que somos tan pecadores que solamente Cristo puede salvarnos. María lo dice en el verso 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. En el griego doulos, que significa esclava, porque ha mirado la humilde condición de esta su esclava. En otras palabras, María está diciendo, porque el Señor se ha dado cuenta de que no puedo salvarme a mí misma. Por eso dice, de la humilde condición, de mi estado, de mi necesidad. El Señor es grandioso. María estaba experimentando algo que solamente ella pudo experimentar. Solamente ella experimentó. Así como nosotros podemos decir actualmente que damos gracias a Dios porque ha mirado en nosotros nuestra condición, que estábamos perdidos, que no teníamos fuerzas para salir de esta prisión,
que estábamos encadenados, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Damos gloria a Dios por su maravillosa gracia. Vamos a dejar hasta ahí la parte A del verso 48. Damos toda gloria al Señor.